En 1950 es cuando empiezan las primeras investigaciones referente a la terapia con delfines. No como tal, sino más bien la curiosidad del ser humano, qué pasaba en el ser humano cuando interactuaba con los delfines. Empezaron esa curiosidad del hombre hacia los delfines y empezaron a hacer investigaciones y estudios. Eso fue en 1950 con John Lilly. Posteriormente, ya en los años 70, de manera más formal, con David Nathanson, fue uno de los precursores de la terapia con delfines e hizo investigaciones de manera más formal, aplicando pruebas psicológicas y psicométricas, también estudios neurológicos antes y después de la terapia con delfines a los pacientes que interactuaban con delfines. Y hubo resultados positivos y favorables, sobre todo en personas que tenían algún problema neurológico. En la empresa, ya en México, en la empresa Convimar, en el año de 1997 es cuando se empieza a hacer la práctica de la terapia con delfines de manera informal. Quiere decir que retomamos algunas teorías de otros países que hacían terapia con delfines. Hasta el año del 2001 ya lo hacemos la empresa Convimar, como una empresa mexicana, ya es una de las pioneras en cuanto a terapia con delfines. Empezamos, nosotros esta terapia la aplicamos a partir de los 2 años hasta los 80 años de edad, dependiendo del diagnóstico. En general trabajamos con personas que tienen algún problema neurológico o algún problema emocional. Por ejemplo, parálisis cerebral, epilepsia, síndrome Down, síndrome de Ehlers-Danlos, incluso también ya mencioné epilepsia, crisis de pánico, depresión, ansiedad, y hemos tenido algunos pacientes psiquiátricos, también personas que tienen retraso psicomotor. En general, niños y adultos que tienen problemas neurológicos y emocionales. Ellos ya tienen un entrenamiento previo, de hecho ahí está el entrenador, ahorita él les puede explicar más la parte de entrenamiento hacia los delfines, pero antes de que los pacientes, cualquier persona tome una terapia con cualquier animal, es importante un entrenamiento previo de los delfines y que estén en condiciones físicas también saludables, que no estén enfermos los animales y que estén ya con un entrenamiento previo para poder trabajar en terapia. La terapia con delfines es estimular el sistema nervioso central a través del sonido que los delfines emiten de manera natural. Este sonido lo producen, ellos tienen en la parte frontal una protuberancia. Este músculo es un músculo de tejido graso que se llama melón. Por ahí producen el sonido y lo producen en forma de eco. También este sonido se llama ecolocalización o ultrasonido. Ecolocalización porque el sonido choca en los objetos y regresa la información del objeto que tienen frente a ellos, la forma, la distancia, el tamaño, de forma tridimensional. La mandíbula inferior está llena de terminales nerviosas donde reciben la información del objeto que ellos emitieron el sonido. Entonces procesan esa información en su cerebro y esto les permite, es como un lente, esta parte de aquí es como un lente y les permite ver la forma, la distancia y el tamaño del objeto que tienen frente a ellos. Ahora, ¿cómo funcionan los pacientes? Este sonido provoca una vibración en las neuronas del sistema nervioso central y esta vibración que se encuentra en las neuronas vivas, ya las neuronas que mueren por algún golpe o por alguna convulsión ya no se recuperan, pero las que están vivas pueden seguirse estimulando y crear más ramificaciones neuronales. De ahí viene la palabra plasticidad cerebral. Esto quiere decir que los delfines, a través del contacto que tienen los pacientes, pueden favorecer a la plasticidad cerebral. Quiere decir que pueden tener más avance en diferentes áreas de su desarrollo. Mejoría en lenguaje, en atención, mejora en el sueño, alimentación e interacción social. Son las 5 áreas principalmente que evaluamos. Favorecer el transporte de fluidos a nivel cerebral y nosotros siempre especificamos que esta terapia no es mágica, ni cura ningún problema, ningún padecimiento, pero es una terapia alternativa que ayuda a tener mayor avance en los pacientes, una mejor calidad de vida. Les brindamos eso, una mejor calidad de vida a los pacientes. A diferencia de otras terapias como por ejemplo los caballos, los perros, otros animales de asistencia, animales de granja, nosotros con los delfines trabajamos en los pacientes directamente a nivel sistema nervioso central. Nos enfocamos a estimular el cerebro porque finalmente de ahí parte todo lo demás, ¿no? Entonces eso es lo que utilizamos, el sonar del delfín, y también interactúan los pacientes un poco la primera semana que utilizamos como adaptación.
Exacto, porque pues, la primera semana es de adaptación porque esto es algo nuevo para los pacientes, sobre todo para los niños pequeños, que los desprendemos de mamá y papá que les da seguridad y los integramos a un ambiente nuevo y desconocido. A veces, sobre todo en los pequeños, les dan miedo los delfines porque creen que son tiburones, que se les van a comer. Esta parte de la fantasía que a veces traen los niños, ¿no? Entonces tratamos de adaptar a los pacientes al nuevo ambiente que es de los delfines. Bueno, tenemos muchas historias, ¿no? Hay muchos pacientes y creo que en cada grupo hay historias nuevas y diferentes sobre cambios importantes que se han visto incluso a partir de la primera terapia con delfines. Los cambios más significativos, muy sonados que se me vienen ahorita son en el caso de los pacientes con autismo. Obviamente ellos, por las características propias del diagnóstico, tienen ciertos rituales y ciertas actividades que tienen que hacer de la misma manera para que ellos no se alteren en cuanto al comportamiento, porque si les cambias el esquema ellos se estresan mucho, les angustia mucho el cambiar el sistema. Pero en el caso de los autistas, el primer día es difícil, el segundo empieza el proceso de adaptación y se han visto cambios importantes en cuanto a contacto visual, mejora en el lenguaje, en atención, pueden dormir mejor, empiezan a controlar esfínteres, entonces es una parte importante, ¿no? Sobre todo en los pacientes. Ahora, el programa en sí, nosotros trabajamos con 6 sesiones, cada una es de 15 minutos en contacto directo con los delfines. Incluimos 3 valoraciones previas, una es médica, y valoramos, la doctora valora a los pacientes antes de que entren a terapia para ver qué condiciones de salud tienen ellos y si es favorable que puedan ingresar a terapia o no. También otra valoración que hacemos es la valoración psicológica. En la valoración psicológica nosotros recopilamos datos sobre el paciente, lo que es el diagnóstico y antecedentes del paciente en general, y en el estudio neurológico aplicamos antes y después de la terapia con delfines para ver qué cambios pudo tener el paciente a nivel cerebral después de la terapia con delfines. Es más, yo hago el hincapié o la diferencia que una actividad es nado con delfines y otra actividad es terapia. El nado es totalmente recreativo, donde nada más interactuamos, es el gusto por interactuar con un animal de esta especie, ¿no? En cuanto a terapia, la diferencia es más personalizada. Obviamente nosotros tenemos pacientes especiales y por ello tienen que tener un trato especial. Se les hace valoración médica, psicológica y neurológica. Entonces, esto nos permite tener un panorama antes del paciente, antes de impartir la terapia, a través de estas valoraciones, y al final nosotros también entregamos un reporte neurológico y psicológico sobre los cambios que pudimos observar en los pacientes durante estas 2 semanas y durante la interacción también con ellos a través del estudio neurológico que practicamos. Pues sí, muchas veces por las características propias del diagnóstico de muchos de los pacientes, a lo mejor ellos se angustian mucho al entrar con los delfines, como te comenté, piensan que son tiburones, el agua no les gusta, la posición de terapia. La primera semana para nosotros es, sobre todo el primer día, porque realmente el paciente puede estar muy tranquilo fuera del agua, pero dentro tienen otro comportamiento. Entonces ahí parte importante es el terapeuta, ¿no? De qué manera el terapeuta puede controlar al paciente en un ambiente nuevo y diferente para él. Entonces el primer día es difícil porque no conocemos la reacción del paciente, sobre todo cuando es el primer día que toman su terapia. A partir del segundo día ya más o menos sabemos cómo se van a comportar ellos y qué trato es el que les debemos de dar. Pero para ello es importante, como te comenté, la valoración médica, la psicológica y la neurológica, lo que nos permite un panorama de ver las características propias del paciente para poder tratarlo ya en el momento de que ingrese a terapia. Y yo empecé en el Acuario Aragón, yo inicié haciendo mi servicio social y allá estuve 3 años, primero haciendo mi servicio social y ya después me quedé para trabajar. Y dentro del Acuario Aragón ya me avisaron me dieron la coordinación en el Parque Atlántico. En cuanto a nivel económico, sí. Bueno, nosotros, como te comento, tenemos una colaboración con la Clínica del Sueño. En la Clínica del Sueño ellos practican un estudio neurológico que es polisomnografía, es un estudio del sueño que nos permite valorar a todos los pacientes. ¿Esto por qué? Porque escogimos este estudio y no otros, ¿no? El estudio del sueño nos permite evaluar a todos los pacientes porque cuando se presenta un trastorno neurológico emocional, siempre va a haber una alteración del sueño. Puede ser que aumente o disminuya, pero siempre se va a presentar una alteración del sueño. Entonces esto nos permitió tener un parámetro para poder evaluar a todos los pacientes. Este estudio neurológico, la polisomnografía computarizada, es muy costosa, tiene alrededor de 8,000 pesos, pero como nosotros colaboramos con ellos, el descuento es mínimo, ¿no? Nosotros a los pacientes les cobramos, tenemos 2 costos, 10,000 pesos con todos los estudios
incluyendo valoración médica, psicológica, neurológica, los 2 estudios neurológicos antes y después, y el costo de 8,000 pesos que no incluye el estudio neurológico. Entonces esto realmente nos permite tener un panorama más amplio y darles más posibilidades a los pacientes, además de que tenemos también estudios socioeconómicos que se puede hacer a los pacientes de bajo recursos. En México nada más como empresa con BIMAR, como pioneros de la terapia, está el Acuario Aragón y el Parque Marino Atlantis, nada más, que dan terapia de manera formal, no nado con delfines.